Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy es el segundo domingo de la Cuaresma y según una pedagogía de la fe bastante bien consolidada en nuestra familia espiritual, que es la Iglesia Católica, la Iglesia fundada por Cristo Jesús, se nos presenta el Evangelio de la transfiguración del Señor. Es como si la Iglesia quisiera mostrarnos, ahora que estamos en medio, al inicio, dentro de este combate espiritual de la Cuaresma, y donde empiezan a surgir las primeras dificultades de ese empeño, mostrarnos nuevamente la meta. Porque el texto que escuchamos hoy, precisamente, nos muestra la meta de ese empeño cuaresmal, la meta de la vida cristiana, como a esos discípulos que acompañaron a Jesús, les mostró la meta que después podrían predicar, anunciar, pero solo después de que pasaran con la luz de la resurrección, y esa conciencia de la meta les permitiría después enfrentar la prueba terrible de la pasión del Señor y tener la clave de lectura para entenderla. La transfiguración es importante porque en nuestra vida la transfiguración es como una norma que cada uno de nosotros tiene que vivir. Frecuentemente cuando oímos que la Cuaresma es tiempo de conversión o que para ser cristianos hay que convertirse, uno piensa en un cambio que tiene que realizar. A veces inclusive usamos esa palabra, pero hay que cambiar de vida. Pero el cambio siempre implica una transformación que es algo violento, es un cambio que se impone. Incluso, por ejemplo, en un matrimonio, muchas veces cuando alguno de los dos quiere cambiar a su esposo, a su esposa, o en una relación de noviazgo, cuando alguien quiere cambiar a alguien, pues esto se ve como una violencia, como una imposición, como una falta de aceptación de la persona tal cual es. Y es que precisamente por eso el Señor nos presenta la transfiguración, en griego metamorfosis, que metamorfé, que es también lo que da lugar a metamorfosis, metamorfeo. Y el metamorfeo significa ir más allá de la forma, y significa entonces como lograr sacar desde nosotros lo mejor que hay, ir más allá de lo que nosotros somos. Y entonces las cosas son distintas. No es que así salió el modelito, como se suele decir en México, sino más bien, sí, así somos, pero somos mucho más que eso que somos. Aquí entra en juego toda la dimensión simbólica de la fe, simbalo, eso es lo que de ahí viene simbólico, simbalo, poner en conjunto, y aquí se pone en conjunto de una parte lo que vemos, que nos pone en relación con lo que no vemos. Es también, se puede decir, también la dimensión sacramental de toda la vida. El Papa San Juan Pablo II decía una frase bellísima: la vida es una gran parábola. Entonces aquí la invitación de este domingo es a ir hacia la transfiguración, encontrar esa luz, y viviendo esa dimensión simbólica de la vida que nos lleva más allá de la forma. A ver si podemos explicar esto. Hay dos maneras de vivir nuestra vida. La manera de vivirla
superficialmente, y esta otra que el Señor nos propone, de ir en profundidad, de ir más allá, de ir encontrando finalmente el sentido, la forma, la meta de las cosas en las que hacemos. La transfiguración, como digo, el pasaje que estamos meditando ahora, es un proceso y es también como una norma que se verifica siempre. Tenemos allí algunas cosas primeras que podemos decir. Se trata de una experiencia personal. Nadie la puede hacer por nosotros. Nadie nos la puede contar. Es la experiencia que hicieron estos 3 discípulos del Señor que Él se llevó aparte y que vivieron. También nosotros tenemos que hacer esa experiencia en primera persona. Luego es un dejarse llevar. Es un dejarse llevar, llevar por la fe, llevar por Jesús. Llevar a un lugar apartado que es en este caso el desierto cuaresmal, es el momento de la oración. Nosotros no podemos vivir una vida verdaderamente humana en profundidad sin el momento de la oración. En ese momento de la oración, en ese lugar apartado donde nos lleva el Señor, donde nos conduce el Espíritu y donde tenemos una experiencia personal de Él, es donde nosotros vemos a Cristo. Y con la luz de Cristo, entonces, en Cristo, mejor dicho, vemos la luz. Y en esa luz es que se comprende todo. Sin Él es imposible. Es imposible comprender la vida en su profundidad, comprendernos a nosotros mismos. San Juan Pablo II decía también con grande fuerza, a la luz de lo que dice el Concilio Vaticano II, solo Cristo revela el hombre al hombre y le muestra la excelencia de su vocación, de su verdad. Pero para entender a Jesús, allí tenemos el encuentro con los profetas y con la ley de Moisés. Ya sabemos bien que a Jesús lo entendemos a la luz de las Escrituras santas. Jesús en su encarnación se encuentra en unas coordenadas específicas, que son las coordenadas de la revelación bíblica del Antiguo Testamento. Y lo encontramos ahí también en medio de una nube, la nube que nos recuerda al Éxodo, donde también una nube condujo al pueblo de Israel hacia su liberación. La nube significa también ese momento de crisis en el que tenemos que atravesar, donde no vemos plenamente las cosas en tantas ocasiones en nuestra vida. Y en esa nube, que nos conduce hacia la vida nueva, se escucha la voz del Padre que habla y dice, este es mi Hijo. La luz, pues, que nosotros contemplamos en Jesús es la luz de la filiación, es la luz del amor del Padre. Y no hay otra luz. No se trata de que para ser cristianos tenemos solamente que luchar por ser coherentes, por vivir esto o lo otro, sino se trata sobre todo de hacer la experiencia que no puede nadie sustituirnos, de ser hijos, porque continuamente el Padre dice, tú eres mi hijo amado, en el que me complazco. Es el amado del Padre y cada uno de nosotros somos ese hijo amado, ese hijo que es amado del Padre. Se trata de superar la sombra que el pecado nos ha dejado, en el que cada uno de nosotros se siente a veces solamente un fracaso, solamente una equivocación, un miserable. Esa no es la verdad. El pecado continuamente desdibuja nuestra verdad y nos hace pensar equivocadamente de nosotros. Nuestra verdad es que somos hijos y hijos amados del Padre, en el que el Padre se complace. Y luego viene la tercera parte, escúchenlo. Es una afirmación que se repite muchas veces en las Escrituras, escúchenlo. Escuchar a Jesús, escuchar al Padre, escuchar la palabra, es Cristo la luz. Es Cristo la luz a que nosotros necesitamos para comprender todo. Es la clave de lectura de la realidad y de nuestra vida. Pero para poder entender todo,
En Él hay que escucharlo. No se puede ser cristianos pensando que solamente somos cristianos porque cumplimos una serie de preceptos o porque cumplimos una serie de prácticas religiosas, sino que se es cristiano en la medida en que escuchamos la palabra, nos sabemos hijos, nos sabemos amados del Padre y nos dejamos transfigurar por Él. Esto es obra de la gracia. Por eso es que inmediatamente dice la Escritura que hay miedo, el miedo del toque de la gracia, porque es algo divino, es algo que está más allá de nosotros. Y cuando ellos despertaron de esta visión, vamos a decirlo así, vieron solo a Jesús. En Jesús lo tenemos todo, solo Él basta. Santa María, acompáñanos en esta experiencia de la Cuaresma para ser transfigurados, para un poco más. Acompáñanos en esta travesía de la Cuaresma para no tener miedo. Muéstranos a Jesús, el fruto bendito de tu vientre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.